André Rieu lo tenía todo. Una fortuna tan inmensa que rivalizaba con la de las leyendas del rock, castillos dignos de la realeza y estadios abarrotados en todos los rincones del mundo. Pero tras los deslumbrantes trajes, las luces centelleantes y las ovaciones de pie, se escondía una historia que nadie imaginaba. André construyó un imperio valorado en $40 millones solo con la música clásica. Algo inaudito incluso para las mayores estrellas del pop de hoy en día. Pero, ¿por qué entonces esta inmensa fortuna se convertiría algún día en la razón por la que las lágrimas corrían por los rostros de su familia más cercana? André no nació rico. De niño era simplemente un chico al que le encantaba la música. Su padre era el director de la Orquesta Sinfónica de Mric, así que la música siempre estuvo presente a su alrededor, siempre formó parte de su vida. Pero André supo desde el principio que no quería sentarse en silencio en una sala de conciertos aburrida. Quería algo más grande, más ruidoso y mucho más emocionante. Quería que el público aplaudiera, cantara y se levantara de sus asientos. Y paso a paso, André construyó precisamente eso. En 1987, André corrió un riesgo enorme que lo convertiría en leyenda o lo arruinaría para siempre. Fundó la orquesta Johann Strauss, no un pequeño grupo que tocaba en voz baja para recibir aplausos, sino una deslumbrante y poderosa agrupación musical. Lo que comenzó con tan solo 12 músicos creció rápidamente hasta contar con más de 60 intérpretes de todos los rincones del planeta. André no solo tocaba valses clásicos, dio espectáculos repletos de todo, desde clásicos de Strauss hasta el Mac Arena. Y funcionó. A los fans les encantó. Las entradas se agotaron y pronto no solo llenaba teatros, llenaba estadios y arenas enteras en todo el mundo. El dinero fluía más rápido de lo que nadie esperaba. A principios de la década de 2000, André no solo era exitoso, vendía entradas para grandes artistas como AC/DC, Bruce Springsteen y Coldplay. Sus conciertos recaudaban millones por noche y sus DVD se vendían como pan caliente en todos los países. Los fans viajaban miles de kilómetros, pagaban precios exorbitantes y vitoreaban como si estuvieran en un concierto de rock. El imperio de André estaba en pleno auge y su fortuna creció vertiginosamente, convirtiéndolo en el violinista más rico del mundo. Pero André no guardó su fortuna discretamente en el banco. En cambio, la invirtió en crear espectáculos aún más grandiosos. En 2008, arriesgó casi todo su patrimonio al diseñar un escenario impresionante de $30 millones para su concierto en el Palacio Schönbrunn de Viena. Parecía un cuento de hadas, cubierto de oro cristal y detalles suntuosos. Justo lo que los fans soñaban ver de André Rieu. Pero ese sueño casi le cuesta todo. El enorme gasto lo llevó al borde de la bancarrota, a punto de aniquilar décadas de ganancias de la noche a la mañana. André ya había corrido riesgos antes, pero este casi lo arruina por completo. Sin embargo, se negó a rendirse. Poco a poco, concierto tras concierto, André se recuperó saldando sus deudas y convirtiendo sus espectáculos en éxitos aún mayores. En pocos años, era más rico que nunca, resurgiendo con más fuerza e inteligencia. Amplió sus conciertos a eventos cinematográficos globales, transmitiendo sus actuaciones en cines de todo el mundo y ganando millones más. Los fans que no podían viajar para verlo en vivo acudieron en masa a los cines, pagando precios exorbitantes para disfrutar de la emoción en la gran pantalla. La fortuna de André no solo se recuperó, sino que se duplicó y luego se triplicó, alcanzando la asombrosa cifra de $40 millones en 2023. Pero André no construyó su fortuna solo. Su familia estuvo a su lado desde el principio, especialmente su esposa Marge Jerry, quien fue mucho más que su socia. Marge Jerry diseñó el vestuario,
Ayudó a elegir los lugares y planeó los deslumbrantes decorados que se hicieron famosos en todo el mundo. Juntos, hicieron que cada espectáculo fuera inolvidable, creando un imperio del entretenimiento que se convirtió en un verdadero negocio familiar. Su hijo Pierre incluso asumió un papel importante como vicepresidente de André Rua Productions, transformando toda la empresa en una especie de dinastía musical. Los espectáculos de André se volvieron legendarios, pero él nunca olvidó sus raíces. Vivía en Maastricht, en un castillo construido en 1452. Sí, un auténtico castillo. No era una mansión cualquiera. Era el legendario lugar donde D'Artagnan de los Tres Mosqueteros disfrutó de su última comida antes de morir en batalla. André había soñado con poseerlo desde niño, y ahora lo tenía. Invirtió millones en renovarlo por completo, convirtiéndolo en un palacio de ensueño repleto de arte invaluable, candelabros resplandecientes y jardines dignos de un cuento de hadas. Era como sacado de una película, solo que André lo vivía a diario. A pesar de toda esa riqueza, André no bajó el ritmo. Continuó expandiendo sus conciertos, girando sin parar desde Europa y América hasta Australia y Japón. Cada año, sus giras eran más grandes, su público mayor, y su fortuna se multiplicaba. Ya no era solo un músico. Era una superestrella, un fenómeno global cuya marca se convirtió en una máquina imparable de hacer dinero. Todavía no. A pesar de todo el brillo y el glamour, André mantuvo un hábito sorprendente: hornear. Durante el confinamiento de 2020, con los conciertos cancelados y millones en ventas de entradas desapareciendo de la noche a la mañana, André hizo algo inesperado. Empezó a hornear pasteles y a compartirlos con los vecinos. No era ostentoso ni extravagante, solo un gesto de bondad humana, un recordatorio de que tras aquel enorme imperio había un hombre que aún valoraba la comunidad y las pequeñas alegrías. Pero la fortuna de André iba más allá. Su imperio dependía de que trabajara sin descanso, y cuando enfermó en 2010 con una grave infección de oído, todo estuvo a punto de derrumbarse de nuevo. Los médicos estaban asombrados de que no se hubiera enfermado antes, dado lo exigente que era su agenda. Por primera vez, su familia comprendió la fragilidad de su fortuna. Todo lo que habían construido dependía por completo de la salud de André. Una enfermedad, una gira cancelada podría costarles millones al instante. La presión era enorme, pero André se recuperó y siguió adelante, negándose a bajar el ritmo, decidido a que la música y el dinero siguieran fluyendo. Sin embargo, la tensión aumentaba. Mientras los fans veían a un sonriente André actuando sin esfuerzo, entre bastidores, la familia luchaba por gestionar un imperio valorado en decenas de millones, enfrentándose a riesgos desconocidos. Cada espectáculo era una apuesta arriesgada, con un coste millonario en escenografía, recintos músicos y marketing. Cualquier fracaso podía ponerlo todo en peligro. André construyó DOT. Luego surgió otro secreto oculto. La fortuna de André no se limitaba a los conciertos. En secreto, había estado construyendo una enorme cartera inmobiliaria, invirtiendo millones en propiedades de lujo por toda Europa. Los fans conocían su castillo Mric, pero pocos se daban cuenta de la magnitud de su imperio inmobiliario. El castillo Mric no era una mansión cualquiera. Tenía una historia fascinante. Construido en 1452, perteneció a Charles de Batz Castelmore d'Artagnan, la persona real que inspiró al legendario mosquetero de los Tres Mosqueteros. Pero cuando André vio este lugar por primera vez, no era precisamente lujoso. Entró por primera vez con tan solo 6 años para tomar clases de piano. Y créanme, no fue amor a primera vista. El lugar era oscuro, ruinoso y un tanto espeluznante. Definitivamente no era el sitio donde uno se imagina viviendo su mejor vida. Décadas después, aquel viejo y tenebroso castillo se convirtió en el corazón del imperio de André, transformado de una ruina lúgubre en una increíble mansión de cuento de hadas. En su lujoso castillo, André se rodeó de lujos que la mayoría solo vemos en Netflix. Por ejemplo, su violín Stradivarius. No era un instrumento cualquiera.
fabricado por Antonio Stradivari en 1692. André lo compró en 2018 por la friolera de 7 millones de libras. Y este era su tercer Stradivarius. El tercero. El primero que tuvo de 1667 fue una de las primeras piezas de Stradivari, pero era difícil de tocar. Aún así, André convirtió su sonido complejo en oro, grabando con él algunos de sus mejores álbumes y llegando a poseer varios violines multimillonarios. A André no solo le apasionaba la música, tocaba en una liga aparte. El lujoso estilo de vida de André no se limitaba a los instrumentos. Él controlaba cada detalle de sus conciertos, incluso la ropa que usaba su orquesta. Esos magníficos vestidos que lucían sus músicas, André los diseñaba personalmente. Inspirados en figuras históricas como la emperatriz Isabel de Austria, estos vestidos no eran ninguna broma, costaban alrededor de 3,000 libras cada uno. Multiplica eso por las docenas de músicos en cada gira y empieza a tener sentido por qué André se enfrentó a la bancarrota por sus diseños escénicos. Sí, la bancarrota. ¿Recuerdan aquel escenario alucinante que creó para sus conciertos en Viena en 2008? Era una réplica exacta del Palacio de Schönbrunn, con fuentes pistas de hielo, auténticas carruajes dorados y bailarines en salones de baile extravagantes. Suena épico, ¿verdad? Pero lo épico tiene un precio. André se gastó la friolera de 34 millones de libras en construirlo. No construyó solo uno. Construyó 3 escenarios distintos con los que realizó giras por todo el mundo gastando dinero a un ritmo vertiginoso. Era llamativo, era brillante, pero casi lo arruina. André terminó sentándose con el gerente de su banco para discutir qué podían embargar para saldar las enormes deudas. Sin embargo, de alguna manera sobrevivió a aquella crisis y resurgió con más fuerza que nunca. Este hombre era imparable. ¿O no? En casa, todo parecía tranquilo, cómodo, incluso normal. Al menos tan normal como podía ser la vida dentro de un castillo de verdad. André estaba casado con Marjorie desde 1975 y juntos tenían 2 hijos, Mark y Pierre. Sus fotos familiares colgaban con orgullo en las paredes del castillo. Recuerdos de tiempos más sencillos cuando André apenas comenzaba, pero ahora incluso su familia desempeñaba un papel fundamental en su imperio. Marjorie escribía los libretos de sus conciertos, añadiendo letra a la música que conmovía a millones de personas en todo el mundo. Pierre, su hijo menor, asumió un papel protagónico, convirtiéndose en vicepresidente de André Rieu Productions. Las cenas familiares podían parecer simples reuniones, pero en realidad eran reuniones de negocios disfrazadas, donde se mezclaban los asuntos familiares en cada comida. Sin embargo, bajo todo ese estilo de vida ostentoso y los deliciosos postres, la infancia de André no fue precisamente feliz. Crecer en una casa pequeña y abarrotada en MRI con 5 hermanos no fue fácil. Su padre era director de orquesta, pero no le demostraba mucho afecto. Su madre era aún más estricta. André creía que estaban celosos de su talento natural, porque a las pocas semanas de empezar a tocar el violín a los 5 años ya tocaba maravillosamente. La música le sirvió de refugio en los momentos difíciles, pero las cicatrices permanecieron empujándolo constantemente hacia el éxito, la aprobación y la extravagancia. Esa ambición por demostrar su valía quedó patente desde sus inicios. En 1978 formó su primer grupo, apenas 12 músicos que tocaban en bodas y pequeños restaurantes. El dinero escaseaba. El público apenas les prestaba atención a veces, ni siquiera levantaban la vista de su mesa. André estuvo a punto de abandonar la música por completo, incluso bromeó con la idea de abrir una pizzería. Imaginen a André Rieu sirviendo pizza Paganini en la mesa violín en mano. Pero afortunadamente para millones de fans en todo el mundo se dedicó a la música.
En 1987, André renovó su grupo y creó la ahora famosa Orquesta Jan Strauss. Admiraba profundamente a Johann Strauss, el rey del vals original, quien demostró que los músicos también podían ser genios de los negocios. Strauss tenía 5 orquestas funcionando simultáneamente. André se conformó con una sola orquesta gigantesca que ahora es la orquesta privada más grande del mundo. Realizaron giras por todo el mundo, desde estadios abarrotados en Europa hasta recintos con entradas agotadas en América y Asia. El éxito de André se disparó inesperadamente durante un inolvidable partido de fútbol en 1995. El Ajax se enfrentaba al Bayern de Múnich en la final de la Liga de Campeones y André, con gran astucia, compró 1 minuto de retransmisión en directo durante el descanso para promocionar su música. El Ajax marcó justo antes del final de la primera parte. Qué casualidad, millones de personas vieron a André interpretar en directo por televisión la canción Walt Nunu de Shostakovich. La semana siguiente vendió más de 200,000 CD, catapultándose instantáneamente de músico local a superestrella mundial. Un golazo de fútbol en el momento justo lo cambió todo para él. Con el éxito, llegaron sueños aún más grandes. André invirtió millones en convertir sus espectáculos en los eventos más espectaculares posibles. Nieve artificial, lluvia de globos lujosos vestidos de gala. Cada espectáculo era una celebración desmesurada. Era famoso por insistir en servir champán de verdad durante las actuaciones. Aunque él mismo no lo bebió para mantener la autenticidad a los fans, les encantó el espectáculo. Los críticos se mostraron escépticos, pero a André no le importó. Quería autenticidad, sin atajos, sin fingimientos. A pesar de todo este lujo, André seguía siendo cercano a la gente. Coleccionaba cómics de Tintin, aprendió español por su cuenta durante el confinamiento, leyendo novelas policíacas, y aún conservaba con cariño un sencillo camión de juguete de su infancia. Este camión no era solo un juguete. Era un recordatorio de tiempos más sencillos cuando él y su hermano Robert construían coches con madera de desecho y ruedas viejas. Pero André no era un coleccionista millonario anclado en el pasado. Tenía la mirada fija en el futuro. Su orquesta era más grande que nunca y ahora oficialmente la orquesta privada más grande del mundo. Las Betel Keys. Con 60 músicos y un equipo de apoyo numeroso, André tenía planes mucho más ambiciosos. No se conformaba con ser la superestrella de la música clásica ni con vender 40 millones de discos. Quería lograr algo que ningún músico había conseguido antes. André quería dar un concierto en la luna. Sí, has leído bien, en la luna. André no bromeaba. Incluso mantuvo una conversación seria con el multimillonario Richard Branson sobre la construcción de un hotel en la superficie lunar. Branson, famoso por sus planes extravagantes, prometió llevarlo a cabo. Y André tenía la firme intención de llevar su enorme orquesta de Jan Strauss hasta allí, con todos sus instrumentos, para ofrecer el primer concierto espacial del mundo. Sonaba descabellado hasta que recordabas que este era el tipo que había logrado que la música clásica vendiera más que Beyoncé y Metallica. Si alguien podía hacer posible un concierto lunar, era André Rieu. Pero, ¿cómo llegó André a semejante nivel de éxito y ambición? Pues bien, a diferencia de la mayoría de las agrupaciones clásicas que dependen de escuelas o donantes adinerados, André construyó su orquesta completamente por su cuenta. A finales de los 80 no tenía casi nada, solo un sueño ambicioso y un puñado de músicos que confiaban en él. André asumió grandes riesgos desde el primer día. Sin patrocinadores ni apoyo gubernamental, invirtió cada centavo que ganaba con la venta de entradas y discos en la orquesta. Hoy en día, mantener esta enorme operación le cuesta al menos $1 millón al mes, sin siquiera contar los gastos de las giras.
Eso significaba que cada concierto tenía que agotar las entradas y cada álbum tenía que encabezar las listas de éxitos. De lo contrario, todo se vendría abajo de la noche a la mañana. Andre tenía a unas 110 personas en nómina de forma permanente, desde músicos hasta técnicos de iluminación y cocineros, además de otros 100 autónomos que se encargaban de la logística, los viajes y el marketing a nivel mundial. No era solo un negocio, era una familia. Su segunda familia. Una que viajaba junta por todo el mundo montando y desmontando enormes escenarios en estadios desde Ciudad de México hasta Sydney. Cada ciudad requería 9 enormes camiones, cargados de luces, vestuario, instrumentos, utilería y equipo. Su equipo trabajaba sin descanso a menudo, montando el escenario desde cero a las 7:00 de la mañana y desmontándolo justo después de que terminara el espectáculo de 3 horas alrededor de la medianoche. Cada actuación parecía mágica para el público, pero entre bastidores el trabajo era duro y disciplinado. Andre era muy estricto. No se permitían las payasadas de las estrellas de rock. Olvídense de las fiestas desenfrenadas. Su equipo viajaba con sus propios chefs para comer sano. Y el propio Andre tomaba siestas antes de cada concierto para mantenerse fresco. Sabía que un mal espectáculo, una noche de cansancio, podía dañar su reputación y costarle millones. Después de cada concierto, Andre insistía en celebrar con sus músicos. No eran fiestas desenfrenadas con champán, sino buen vino y charlas informales. Para Andre, esto no era solo un negocio, era la pasión de su vida. Esta incansable ética de trabajo dio sus frutos. Las ventas de los discos de Andre fueron increíbles. Incluso en la era del streaming y la música digital, su discográfica, Universal Music, llevaba más de 2 décadas trabajando con él, y la colaboración produjo resultados asombrosos. En 20 años Andre vendió más de 40 millones de discos en todo el mundo, cifras generalmente reservadas para estrellas del pop, no para violinistas. Y a pesar de las predicciones de que los DVD estaban acabados, los fans de Andre seguían comprando millones cada año, especialmente los grabados durante sus legendarios conciertos de verano en Maastricht. Él filmaba estas actuaciones anualmente, las editaba con esmero, y los fans las compraban con avidez, demostrando así la convicción de Andre de que su público siempre prefería algo tangible que pudieran tener en sus manos. Andre no era solo un gran músico, era un maestro del espectáculo que entendía a la perfección lo que sus fans querían. Solía producir álbumes temáticos, como su famosa colección de bandas sonoras de películas que incluía grandes éxitos como My Heart Will Go On. Andre admitía que rara vez componía música original, prefiriendo tomar clásicos populares y reinterpretarlos, añadiéndoles su toque personal. Esta fórmula nunca falló. Cada álbum se convirtió en un éxito de ventas, impulsando su imperio y asegurando que cada músico y miembro del equipo cobrara puntualmente cada mes. Punto. Pero mantener un éxito de esta magnitud no fue fácil. Andre se enfrentó constantemente a una enorme presión para seguir llenando estadios y vendiendo discos. Sin donantes ni patrocinadores, cada decisión que tomaba conllevaba enormes riesgos. No podía permitirse bajar el ritmo, ni siquiera durante una pandemia mundial. Cuando se suspendieron los conciertos, Andre cambió de estrategia, horneaba pasteles para sus vecinos y su comunidad, manteniendo el ánimo en alto y el contacto con la gente. Aprovechó el tiempo libre para planificar proyectos aún mayores, como la ambiciosa proyección de una película para celebrar sus 75 cumpleaños en 2025. Bajo el título El sueño continúa, el evento presentó actuaciones nunca antes vistas de las giras mundiales de Andre, proyectadas en cines de todo el mundo. Fue una gran celebración de su increíble trayectoria vital. Desde un niño soñando en Múnich hasta un ícono mundial adorado por millones,
André nunca ocultó el secreto de su increíble ascenso, trabajo duro, disciplina y la valentía de asumir riesgos que nadie más se atrevió a correr. Su suegro judío Edgar Cayman lo influyó profundamente a través de su colección de 300 discos de vinilo, presentándole a André música que nunca antes había escuchado. Estos discos moldearon su estilo, haciendo que sus interpretaciones fueran accesibles a millones de personas que jamás imaginaron que amarían la música clásica. Piezas como Hava Nagila, una melodía judía de klezmer, se convirtieron en grandes éxitos en los conciertos de André. Su interpretación de este clásico en YouTube superó los 14 millones de visualizaciones. André tocó en todas partes, incluso en Israel, donde recibió ovaciones de pie al interpretar canciones locales tan queridas como Jerusalén de Oro. A pesar de todo este éxito, André nunca olvidó sus raíces. En sus 75 cumpleaños lo celebró por todo lo alto, con una gran fiesta en barco que navegó por su ciudad natal de Maastricht, con toda su orquesta a bordo. Fans de todo el mundo se unieron a través de proyecciones en cines, reviviendo actuaciones icónicas de décadas de los inolvidables espectáculos de André. André construyó algo que nadie creía posible, una enorme orquesta privada. Alcanzó fama mundial y una fortuna tan grande que llenaba a su familia de orgullo y nerviosismo.